David del Castillo. Sobre Siria, Mauricio, ¿has oído a Iglesias hablar de hipocresía, diciendo que como los islamistas favorecen a Israel y Estados Unidos, ya hay pocos periodistas que hablen de que ahorcan homosexuales? No, no lo he oído, pero me parecería el colmo de la cara dura, porque cuando estaban ahorcando homosexuales, los iraníes, él estaba cobrando en Hispan TV y utilizando Hispan TV como plataforma para lanzar su proyecto político. Vamos a hablar de Siria si quieren un poco, pero esto es doloroso. Esto es doloroso porque voy a incidir sobre algo de lo que ya hablábamos, de lo que ya hice un streaming especial precisamente porque veía venir lo que veía venir. Miren ustedes. Miren este mapa. Primero que nada, antes del mapa. No hay sociedad libre sin individuos libres. No hay sociedad sin individuos. La sociedad es una abstracción que no podemos manejar sin acordarnos que está formada por esta pequeña gente que vuelvo a Machado, ¿no? Que laboran, caminan, cantan y juegan, los comunes y corrientes que tienen tanto derecho a ser felices, a pasarlo bien, a comer cosas ricas, a disfrutar a su familia, a follar sin miedo, que cualquiera de los demás, que las élites. Esos tienen el mismo derecho, o deberían tener, o deberíamos luchar, porque tuvieran el mismo derecho. Cuando todo se analiza desde un punto de vista de la gran política internacional, de la sociedad o de la geopolítica, como le llaman ahora. Le llaman geopolítica porque suena bien, que no tiene nada que ver lo que hablan con la geografía, la cultura, la topografía y las cosas que de verdad estudia la verdadera geopolítica. Cuando dicen relaciones internacionales, les parece que eso no mola, entonces mola más decir geopolítica, pero se refieren a relaciones internacionales o política internacional. Si vemos este mapa, vemos que no se ve gente. Hay quien quiere hablar de cosas como este mapa, sin hablar de la gente que habita en las casas que casi no se ven. Miren, lo más notorio es abajo a la derecha, en el cuadrante inferior derecho, pues se ve el estadio de fútbol, ¿no? Y arriba se ve un cuadrito anaranjado porque usa Texas, que es la universidad. Y esto es Damasco, Siria, la capital de Siria. Hay gente que quiere hablar de esta imagen en términos de las conveniencias de las potencias mundiales, ¿no? De si la permanencia de un personaje al frente de esta ciudad y del país era magnífica para contener los horribles planes de un país o de una organización o de una ideología indeseables, pero sin mencionar que ese líder gobernante le hacía cosas a las personas que viven en las casas estas que apenas se ven y por estas calles que parecen vacías, parecen totalmente inertes. Por ejemplo, si este mapa fuera de Buenos Aires en Argentina en 1978, que no es, esta conversación la podría haber tenido un general con un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Que Videla siga en el poder es una magnífica noticia para contener el expansionismo soviético y las ideas comunistas, y ambos se asentarían con la cabeza y ninguno mencionaría a los argentinos que tampoco se verían en el mapa. Lo importante, se dirían, es la imagen en grande, the big picture. Y cuando alguien por ahí, uno de esos periodistas, de estos izquierdosos latosos que somos, que siempre estamos a disgusto, parece, dijera que se estaba tirando gente desde aviones y se estaba torturando brutalmente a miles de personas, desapareciéndolas en una escuela de mecánica de la Armada Argentina, un analista de la CIA podría haber escrito: el despliegue de hipocresía al que estamos asistiendo a propósito del uso de la tortura en Argentina responde a los protocolos habituales del calentamiento mediático previos a las intervenciones militares de la Unión Soviética. Pero ahora usted, este mapa es de Damasco, la capital de Siria. El 9 de diciembre oí a Pablo Iglesias en su programa de La Base decir que, hacer un análisis diciendo cómo al-Assad era el dique contra los intereses, por supuesto, de la OTAN y los Estados Unidos, y de alguna manera ahora los yihadistas opositores a al-Assad le van a hacer el caldo gordo a los estadounidenses. Usted sabe, los islamistas siempre han querido mucho a los Estados Unidos, por eso el 11 de septiembre, por ejemplo, de 2001, pues le hicieron un homenaje
matando a 3.500 de ellos en sus edificios más altos de su ciudad más representativa. Y de alguna manera los yihadistas opositores a Assad y todos los demás que no son yihadistas, pero que dicen que todos son iguales, le van a hacer el caldo a gordo, a los estadounidenses, y que Siria es el paso entre Turquía e Israel, y de Irán y su relevancia, pero nada de toda la gente que no se ve en este mapa, ¿no? ¿Importaba lo brutal que era Assad? No, no importaba. Esa frase que me inventé, o que aparentemente me inventé, sobre el despliegue de hipocresía respecto a la tortura hipotética, o conversación hipotética respecto a la tortura real, en Argentina, es de este señor, de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, en agosto de 2013, profesor de Ciencia Política en la Complutense, dijo: el despliegue de hipocresía al que estamos asistiendo a propósito del uso de armas químicas en Siria, esto fue cuando el ataque con gas sarín contra Ghouta, responde a los protocolos habituales del calentamiento mediático previo a las intervenciones militares de los países de la OTAN. Durante años, Pablo Iglesias estuvo advirtiendo que la OTAN y los Estados Unidos iban a invadir Siria. Gran analista político. Los países de la OTAN no intervinieron militarmente en Siria, pero se imaginaba este señor, y lo dijo siempre, que la guerra en Siria, la guerra civil que comenzó en mayo de 2011, era algo promovido por Estados Unidos para destruir a Irán, y era inaceptable que se destruyera Irán, lógicamente, sobre todo porque por entonces en Irán existía como empleado Pablo Iglesias, creo que nunca fue a Irán, pero Irán pagaba su programa Fort Apache, y en él decía cosas sobre Siria como las que acabamos de oír, que era una hipocresía molestarse porque Assad mataba a civiles con armas químicas, cuando en realidad esto iba a ser la intervención de los Estados Unidos y la OTAN. Mire, esto es Teherán. Pablo Iglesias veía el mapa de Teherán. No veía que ese mismo año allí en Teherán se habían ejecutado al menos 400 personas, y que todas las mujeres, la mitad de los habitantes de este mapa que no se ven, vivían como viven hoy, y aquello era 2013 y hoy es 2024, casi 2025, bajo el terror de ser asesinadas por no ponerse correctamente un trapo en la cabeza. Pero ¿qué importaba si al señor le estaban dando su programa para lanzar su mensaje? Ese feminismo conveniente de Podemos nunca se presentó aquí en Teherán, nunca se presentó en el Irán, donde todavía hace unos meses mataron a otra chiquilla por no traer el trapo correctamente puesto en la cabeza. Mujeres que viven bajo un régimen de humillación, que no les preocupa, cuando sí les preocupan otras humillaciones, algunas de ellas muy serias y algunas de ellas absolutamente inventadas en el primer mundo. Por supuesto, a mí me indigna que pueda ocurrir, que pueda instaurarse en Siria un régimen islamista, y estoy en contra de ello, pero a mí también me indignaban las ejecuciones y torturas de la dictadura argentina y las de Al-Assad, y eso es lo que me hace diferente de estas personas. Y con esto me dará igual que me digan una y otra vez, como me han dicho todos los Putin bots que han caído por este canal, que estoy a favor de la OTAN o de los Estados Unidos por estar en contra de carniceros sanguinarios que asesinan a su propio pueblo. Carniceros que detesto a todos, y ellos no, ellos tienen algunos que les parecen sus buenos amigos.